¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a nuestro programa de Reinvéntate Buca Bunny, un programa de videos que estamos compartiendo para ti, video, audio, en donde nuestro principal objetivo es que tengas una aportación, un punto de vista de personas que piensan de una forma diferente y que tratamos de construir para generar un mundo mejor y profesional en lo que a nosotros respecta poder aportando valor. Quiero iniciar la sesión con una frase. Siempre he pensado que las frases al inicio de cada día o de cada proyecto generan un impacto y nos ayudan a ver las cosas de forma diferente. Y esta frase dice así: declaro que tengo una actitud positiva en todo lo que hago. Estoy rodeado de buenas amistades. Apoyo de lo alto y aquí en la tierra para vivir una vida larga, plena y llena de bendiciones. Entonces, atendiendo lo de la actitud positiva, estamos aquí con esa entrega, con esa emoción de poder compartir contigo, de que tengas la disponibilidad de escuchar opiniones y al mismo tiempo de que buscamos generar clics, buscamos hacer sinergia, buscamos crear quien se sume a este proyecto. Y bueno, para muestra, aquí está nuestro querido Sensei. Adelante, Sensei, ¿cómo estás? ¿Cómo te va hoy? Muy bien, muy buen día, Gerardo. Un gusto nuevamente compartir contigo este escenario y esta iniciativa de compartir. Tú sabes que a mí me encanta también compartir. Y para reforzar esta frase que tú nos has compartido el día de hoy, voy a mencionar algo que recordé, que aprendí hace más de 40 años. Una persona, compañera, amiga, me decía que nosotros podemos hacer todo, pero siempre teniendo esa actitud positiva. Y me decía que repitiera cuando yo quería lograr algo: yo quiero, yo puedo, me gusta y lo voy a hacer. Y créanmelo que es algo que funciona. Y esto me decía: hazlo por 21 días mínimo. No dejes de hacerlo durante 21 días y vas a ver que vas a lograr. Y sí me decía, quizás no logres todo, pero vas a lograr casi todo. Muy cierto, ingeniero. Vamos a iniciar con actitud positiva. Sí, señor. Adelante, ingeniero. Y remarcando esa frase de tu historia personal, yo recuerdo también otra de un jefe que decía: no digas debo hacerlo, di quiero hacerlo. Y eso es algo también que se nota en la actitud personal. Cuando escuchas a una persona: estoy aquí porque deseo contribuir, deseo trabajar, deseo generar, deseo aportar. A decir a alguien: pues estoy aquí, voy a estar aquí 8 horas. Recordemos que nuestras palabras describen nuestra forma de pensar. Pues bueno, el día de hoy tenemos un tema interesante que hemos preparado para ti, para esa persona que desea tener una mejor comunicación, para esa persona que desea conocer sobre lo que es el feedback y para esa persona que desea empezar a conocer desde los principios del coaching, que al final de la presentación de hoy voy a dar una noticia que puede ser interesante para todos. El mundo del coaching es una de las herramientas poderosas que como profesionales podemos aplicar. Entonces, pues sean bienvenidos. Es un gusto que estén con nosotros. Este programa es llevado a ustedes por Coach Saldúa y BSS Consultores.
Voy a hablar en el caso mío ahorita de lo que me dedico, de mi parte profesional, y le voy a pedir a Pedro que describa un poco lo que a él le corresponde. Bueno, su servidor representa dos firmas de servicios de recursos humanos, una que se llama HR Alliance, que son servicios de consultoría y headhunting, y otra que se llama Training and Coaching, que es servicios de entrenamiento de varias disciplinas, más de 15 disciplinas, y manejamos alrededor de 250 temas de capacitación y formación presenciales y virtuales. Y por otro lado, ofrecemos sesiones de coaching, ofrecemos coaching individual, personal, de vida, profesional y de grupos. Y parte de la nueva que voy a dar al final, también podemos ayudarte a que te certifiques a través de una alianza que estamos haciendo con una firma a nivel internacional. Pero al final daré más información. Entonces, eso es lo que hace Gerardo Saldúa. Adelante, ingeniero, platícanos un poquito de a qué te dedicas aparte de ayudar en casa a hacer la limpieza. Sí, también tengo mis responsabilidades dentro de casa. Muy bien. Bueno, soy el director fundador de BCS Consultores. Nos avalan más de 25 años de trabajo en este sentido. Somos un equipo multidisciplinario de profesionales dedicados a la capacitación, al entrenamiento, a la consultoría y al coaching. Nosotros, a través de esta vida profesional, nos hemos enfocado más hacia dar el servicio a las empresas, principalmente de giro automotriz, sino dejar fuera lo demás, lo cual nos ha llevado a trabajar en proyectos de Six Sigma, de Lean Manufacturing, implementación de sistemas de trabajo, equipos de trabajo, sistemas de sugerencias, procesos de solución y de mejora, liderazgo, trabajo en equipo, entre otros. Y los servicios que ofrecemos prácticamente parten desde una simple plática hasta un taller de implementación con procesos de coaching y o de mentoring, que aquí es donde nos complementamos muy bien el ingeniero Saldúa con sus servicios y los servicios de un servidor de ustedes. Sería todo, ingeniero. Bien, y parte de esto, pues déjenme decirle que nuestra labor profesional va acompañada de estudios, de especializaciones y lo más importante, de certificaciones que en su momento iremos describiendo en lo que hemos trabajado. Y pues bueno, como lo mencionamos en cada video, esa poca experiencia, ese poco conocimiento, esas pocas vivencias que hemos tenido, queremos compartirlas y queremos traducir esa vivencia aplicado a la parte teórica y a la parte sistemática que las empresas y las organizaciones requieren para en verdad tener un resultado tangible. Pues bueno, el día de hoy el tema se llama comunicación, feedback y coaching. Y hablando de comunicación, es uno de los elementos clave en los procesos que nos toca vivir en las organizaciones. Entonces, me gustaría, ingeniero, que comenzaras y sobre la marcha, galopando, vamos haciendo las pautas correspondientes. Adelante, ingeniero. Muy bien, de repente vamos a caminar, de repente vamos a trotar y de repente vamos a correr. Bien, ingeniero, muy bien. Tú lo has dicho, el tema del día de hoy, comunicación, feedback y coaching. Vamos a hablar de 4 puntos que son principales en este proceso del día de hoy. Proceso de comunicación, que en general pues creo que muchos lo conocemos. Vamos a hablar de feedback para una comunicación efectiva. Vamos a hablar de coaching para mejorar el proceso de comunicación. Y vamos a hablar de cómo todo esto lo integramos en un modelo que nos puede ayudar o nos puede llevar a ser mejores en este contexto de la comunicación. ¿Por qué la comunicación? A través del tiempo,
a través de la experiencia que hemos obtenido, encontramos que en todo grupo, en toda organización, en toda familia, hay tres problemas principales. Uno, una falta de liderazgo, una falta de comunicación y una falta de disciplina. Es por eso que el día de hoy nos vamos a concentrar en esta parte de la comunicación. Y para ello, me gustaría dejar en claro por qué la complejidad de la comunicación en todo grupo, en todo equipo. Vamos a hacer un recorrido rápido de cuántos canales de comunicación existen en una interacción de dos personas nada más. Ida y vuelta, dos canales. Y si fueran tres personas, ¿cuántos canales de comunicación serían? Serían 6. Y si fueran 4 personas, ¿cuántos canales de comunicación habría? Habría 12. Si fueran 5 personas, habría 20 canales de comunicación. Si hubiera 6, tendríamos alrededor de 30 canales de comunicación. Y si fueran 7, tendríamos 42 canales de comunicación. Y si fueran 8, tendríamos 56 canales de comunicación. Si fueran 10, tendríamos 76 canales de comunicación. Y ahí le dejo, tomo de referencia ese número por las recomendaciones que tenemos cuando se hace una reunión de trabajo o cuando se forma un equipo de trabajo, que se pone un número máximo de participantes para que sea más efectivo. Sabemos que si en una reunión de trabajo tenemos más de 10 gentes, seguramente es una reunión inefectiva, donde se va a llevar mucho tiempo y seguramente no se va a llegar a acuerdos, al igual que en un equipo de trabajo. Entre más grande es un equipo de trabajo, menos control en el equipo habrá. Entonces, estamos hablando de que puede haber desde 2 hasta 76 canales de comunicación, dependiendo de la cantidad de gente con la que estamos trabajando. Ahora vamos a sumarle a esto que acabamos de explicar, que en una organización hay diferentes niveles, hay diferentes preparaciones, hay diferentes áreas, hay diferentes valores. Imagínense, sumado esto a esa cantidad de canales de comunicación en un grupo, en un equipo. Es por eso la complejidad de la comunicación en las empresas. Espero que con esto quede clara esta base que estamos poniendo del por qué queremos hablar acerca de la comunicación. Ingeniero, ¿tienes algún comentario, alguna observación a lo que estoy exponiendo en este contexto? Sí, ingeniero, sí, solo algunas aportaciones para enriquecer la valiosa contribución de decir que depende del número de personas se vuelven los canales de comunicación. Y quiero para las personas que les gusta entender desde los inicios cómo se dieron los principios de la comunicación en los tiempos, pues en los tiempos iniciales de nuestra era, de nuestra época, lo importante que era el buscar una forma de tener interacción y de tener intercambio de puntos de vista desde el momento del trueque, desde el momento de tener una negociación, desde el momento de comunicarse a distancia,
desde el momento de negociar, cómo la parte de la comunicación, y aquí le voy a agregar una palabra que ya viene para nuestros tiempos, cómo los protocolos hablan y marcan pautas para poder llegar a acuerdos. Entonces, nuestro objetivo para el día de hoy es que es importante que debemos comprender la importancia de cómo nos comunicamos. Hablando desde la parte personal, es el saber, el estilo, las formas, los medios. En ocasiones nosotros llamamos en la parte de cultura organizacional la parte del ruido, que no nos permite a veces que nuestro mensaje llegue. Y un punto importante para las organizaciones, que lo comentó ahorita Pedro, es cuando tenemos reuniones. En ocasiones, las reuniones no tenemos nosotros ni la menor idea de lo importante que es definir quién debe de estar en una reunión, porque quizá le hacemos daño a él y lo peor es que a las restantes personas que están en la sesión también. Entonces, la parte de comunicación es un elemento clave por considerar en lo que se refiere a esa fluidez, a esa continuidad en los procesos y productos. Y es importante, las grandes organizaciones lo manejan, los famosos protocolos, políticas de comunicación para tratar de generar un orden. Adelante, ingeniero. Excelente. Protocolos. Es una palabra no tanto de moda, pero que se escucha más. Bien, vamos a entrar entonces al proceso de comunicación. Vamos primero a definir de una manera. Hay muchas definiciones. Esta que voy a dar es una. Ustedes podrán encontrar N definiciones. Un proceso de interacción que se da mínimo entre dos personas y se da con una intención. Lo dijo ahorita Gerardo en lo de protocolos. Con una intención de lograr un acuerdo, ganar, ganar, para agilizar el logro de metas, el logro de objetivos en las organizaciones. Ese es el sentido positivo de la comunicación. Porque desgraciadamente, algunas personas lo utilizan para atacar, para criticar, para malinformar, o bien para desviar la atención. Y esto que acabo de decir sucede dentro de las organizaciones en el contexto de las reuniones de trabajo. Hay gente muy lista que puede ser la responsable de una acción que no se tomó o que se debe de tomar, y entonces lo que hace precisamente es empezar a desviar la atención. Aquí en esta parte de la comunicación, no existe una comunicación si no hay un intercambio de información. Fíjense bien lo que estoy diciendo. No existe comunicación si no hay un intercambio de información. Quiero decir que si la comunicación se da en un solo sentido, no hay una comunicación efectiva. Todos en general, estoy seguro, conocemos la parte básica de la comunicación, todo aquello que nos decían desde la escuela. Hay un emisor que codifica una información y la comunica, y hay un receptor que decodifica la información, decodifica la información, y entonces a través de ello contesta, responde. Y que ese proceso, en un momento dado, tiene ruido, hay ruido, eso que decía Gerardo, aquello que no nos deja
entender muy bien o escuchar muy bien lo que el otro nos está tratando de decir. Hay factores de cómo se dice, a quién se le dice. El mensaje que te está transmitiendo debe tener un fondo, por supuesto. ¿Ok? Entonces yo creo que aquí en esta parte, definitivamente yo no tengo ninguna duda de que lo conocemos muy bien. Desgraciadamente, la práctica nos lleva a otro resultado. ¿Cuáles son las partes claves de la comunicación? Ojo, y esto lo dice Covey, el autor del libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. La escucha efectiva. Primero escuchar para luego ser entendido. Otra parte clave, disponibilidad de la información. Normalmente cuando preguntamos al personal en las empresas, ¿cuentas con toda la información necesaria para hacer bien tu trabajo? La respuesta es no. Otro, la observación activa y sistemática. No sabemos observar. Vamos, venimos, subimos, bajamos, entramos, salimos, pero no observamos. Una más, que es el feedback, por eso vamos a hablar de ello, la retroalimentación. Y finalmente, otra parte clave a la que vamos a hacer mención es el coach. Lo dijo Gerardo hace un rato, somos lo que comunicamos. Hasta ahí toco el punto de comunicación. Ingeniero, ¿alguna Sí, aportación, algún complemento? sí, No me señor. cuestiones. Lo que quieras, pero no me cuestiones. Adelante, adelante. Hablando de comunicación, ¿eh? Estás volteando tras arbitrario. Estoy dando el ejemplo de lo que no se debe hacer, ingeniero. Perdón, pero pues nomás para que vean cómo es la realidad. Por unos segundos se nos olvidó. No, no se crean, no, lo hacemos en el buen sentido. Siempre. Quiero agregar un elemento importante que Pedro lo dijo entre las palabras, pero que me gustaría decirlo con una sola. Las emociones importan en un proceso de comunicación. Y voy a mencionar algunos ejemplos prácticos que vivimos o bien en nuestra familia o en nuestro trabajo. ¿Qué tanto una emoción que yo traigo con una frecuencia alta que sucede en otro entorno que no es el trabajo no me permite escuchar? ¿Qué tanto me predispongo? ¿Qué tanto esa situación emocional, personal, que todos tenemos? No quiero decir que hay algunos que no, todos tenemos situaciones emocionales. Y qué bueno, porque eso quiere decir que tenemos un corazón y tenemos sentimientos, pero qué tanto esas emociones que no están en una frecuencia baja o en una frecuencia media nos impiden escuchar el verdadero mensaje. Y Pedro mencionó un elemento clave. ¿Qué tanto estoy interpretando ese lenguaje corporal? Porque no es lo mismo que diga estoy bien, a que diga estoy bien. Tiene que ver el tono, las formas y la frecuencia. Entonces, mi comentario para cerrar la parte de comunicación es, las emociones juegan un papel crucial. Y voy a remarcar algo que Pedro también comentó. Es importante decodificar el mensaje. En ocasiones, cuando está la discusión, todavía no termina la persona de hablar y yo ya estoy queriendo interrumpirla. Todavía no termina su mensaje y estoy queriendo interrumpirla para decir lo que yo quiero, lo que a mí me interesa, no lo que él está esperando de mí. Adelante, ingeniero. Muy bien, excelente. Bueno, definitivo, lo que yo decía es que realmente la mayor parte de nosotros conoce muy bien lo que es el proceso de comunicación. Por eso no quise entrar mucho más allá, pero definitivamente hay comunicación verbal, escrita, no verbal en la actualidad, la parte digital, telefónica, fija, móvil, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso creo que queda claro. Ahora bien, vamos a continuar entonces con el segundo punto al que hicimos referencia. Feedback para una comunicación efectiva.
¿Qué es el feedback? Es un proceso de interacción que se da mínimo también entre dos personas, sobre todo con la intención de confirmar, de reconocer aciertos y oportunidades para mejorar. Y de la misma forma, ustedes van a encontrar muchas definiciones. A nosotros nos encantan estas definiciones que estamos dando, que estamos compartiendo. Y fíjense bien, si no existe feedback o retroalimentación, la comunicación se vuelve en un solo sentido y no es efectiva. Quiere decir entonces que no es simplemente el proceso de comunicación, sino que tiene que haber un feedback para que nosotros aseguremos que ese proceso de capacitación es efectivo y que además también podamos estar asegurando que hay una comprensión de lo que yo quiero transmitir a la otra persona. Y esto me lleva entonces, regresando al proceso de comunicación, lo que también nos han dicho mucho en la escuela, hay que parafrasear lo que el otro dice. Y yo que estoy dando el mensaje de comunicación, yo tengo que preguntar, a ver, repíteme, ¿qué me entendiste? Y estoy hablando entonces de un proceso de feedback, de retroalimentación, que hace que precisamente este proceso sea efectivo. Hay metodologías para manejar el feedback. Por ejemplo, un método efectivo de feedback le llaman MIMO, por las siglas, las letras iniciales de lo que quiere decir. Mantener, incorporar, modificar y omitir. Mimo, en la parte de mantener, precisamente, es el comentar, cuando yo voy a dar un feedback, yo debo de comentar, en primer lugar, aquello que aporta valor, todas aquellas cosas buenas que la persona está haciendo, también requieren de retroalimentación para que la persona sepa si va bien o va mal. Y si va mal, pues que pueda corregir precisamente para mejorar. En la parte de incorporar, es que yo tengo que, cuando esté dando feedback, reflejar aquellos aspectos que de alguna manera no han estado presentes en la actualidad. La constancia, la persistencia, la insistencia, la resistencia, el seguir un proceso. Si eso no se está dando, entonces yo tengo que, de alguna manera, hacérselo saber a la persona. Pero no va a ser el mes que entra, va a ser ahorita, en el momento, preferentemente. La parte de modificar se refiere a todo aquello o todas aquellas actuaciones que sí han estado presentes y que pueden ser valiosas y que son susceptibles de modificar para mejorar. Por ejemplo, un proceso de planeación, el ser proactivo y no reactivo, el feedback mismo, la retroalimentación, una falta de reconocimiento, por ejemplo, el mismo coaching entra en este contexto. Y finalmente, en la parte de omitir, es resaltar todos aquellos comportamientos que han estado presentes, pero que sin embargo, de alguna manera, no aportan valor. Por ejemplo, puntitis, parálisis por análisis, procrastinar, posponer, cambios de decisiones, son ejemplos que encajan en esto.
Y de ahí voy a hablar de cuáles serían las partes claves del feedback. Cuando damos feedback, tenemos nosotros que ofrecer lo que nosotros estamos percibiendo a través de nuestros sentidos, pero describir esos hechos de una forma descriptiva, dando un juicio de valor de nuestra parte. O bien, conectar mi evaluación hacia la persona con el resultado. Si fue bueno, fue malo. ¿Por qué fue bueno? ¿Por qué fue malo? ¿Qué pasó? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Qué faltó? Quizá hubo algo que él no se dio cuenta y no pidió apoyo oportuno, dejó correr el tiempo, ¿verdad? Y siempre hay que enfocarnos de una manera constructiva, de una manera positiva en la persona, no en el problema, en la persona. Si queremos enfocarnos en el problema, es otro tratamiento que tendríamos que dar, porque ahí tendríamos que entender qué es lo que debo hacer en un análisis, en una discusión de una situación determinada. Entender que hay dos necesidades, una necesidad personal y una necesidad práctica. La necesidad práctica es el problema en sí, la necesidad personal es el hecho de reconocer que todos como personas debemos ser respetados, valorados, ser parte de un grupo y debemos ser reconocidos. Dicen que no es la venganza del universo, es el reflejo de nuestras acciones. Hasta ahí llego con la parte de feedback, ingenieros, igual de la misma manera. Adelante. Deseo hacer 3 pautas. Una, el feedback no tiene mucho que se descubrió su relevancia. No tiene mucho, digo, yo considero a lo mejor quizá unos 15 años que se le empezó a dar mayor enfoque. Se empezó a entender que la verdadera comunicación tiene que ser en doble sentido y con una intención, así como lo mencionaba Pedro, con el buscar confirmar, reconocer, eh, definir aciertos. Y el otro punto importante que mencionaste que se aplica en varias áreas de nuestro trabajo en la parte del feedback, ese de parafrasear es súper poderoso. Desde cómo educar a los hijos, desde cómo dar una instrucción, desde cómo vender. Una de las herramientas que se utiliza en ventas es parafrasea la necesidad del cliente para que a ti te quede claro qué necesita él y para que él reafirme si es correcto lo que te está pidiendo. El parafrasear es un elemento clave en el feedback. Mi siguiente comentario es cómo el feedback lo hemos comprobado, sus servidores, tanto Pedro como su servidor, en el momento en que hacemos intervenciones a organizaciones, cómo buscamos esa parte de validar si existe el proceso de feedback como una cultura propia de la organización, como un deber y como un modelaje, una actuación diaria que permita validar el nivel de crecimiento de los equipos. Es vital que el proceso de feedback de forma profesional exista en cada uno de nuestros procesos para validar ese cierre del ciclo y esa disponibilidad o bien de los dos elementos, o si existen más hay que hacerlo, pero estamos hablando ahorita de dos para hacerlo práctico, debe haber esa disponibilidad de recibir feedback. El feedback se da desde el nivel superior al inferior y así como del inferior al superior, pero aceptándolo. Y el tercer punto es, qué importante es que un líder acepte, reconozca y valore el feedback. Sería mi aportación, ingeniero. Ingeniero, nada más una aclaración.
Yo aprendí feedback hace 30 años aproximadamente y desde aquel tiempo es importantísimo o ha sido importantísimo. Y algo que quiero también confirmar, ingeniero, en base a lo que también ya dijiste, es que todo esto se debe crear como una cultura de trabajo, ¿eh? Y creo que en una plática anterior ya lo había comentado, no es fácil, porque exactamente lo que tú decías, en un proceso de comunicación, en la actualidad, casi uno se come al otro. Hablo, hablo, hablo y este quiere hablar también, Hazlo y ¿verdad? porque soy tu jefe. Además, además, es correcto. Entonces, créanme lo que yo lo viví, es crear una cultura de trabajo. Cuando todos aprendimos a escuchar, todas las cosas fueron diferentes. Cuando todos aprendimos a dar feedback, las cosas cambiaron. Cuando todos aprendimos a llevar una reunión de trabajo ordenada y aprendimos qué hacer antes, durante y después, con todos estos esquemas de comunicación, lográbamos acuerdos más fácilmente y las metas eran también logradas más fácilmente. Hasta ahí dejo el comentario, ingeniero, y vamos a entrar, si te parece, a la otra parte de coaching para Adelante, mejorar el proceso de comunicación. adelante. Bien, ¿qué es coaching? Bien, es un proceso de interacción que, como se dan cuenta, también se da mínimo entre dos personas. La comunicación, el feedback y el coaching. Mínimo se da entre dos personas, en este caso, el coaching, con la intención de hacer reflexionar, reconocer lo que se debe de hacer en beneficio propio. El coach lo que está haciendo es hacerme reflexionar para que yo entienda qué debo de hacer en beneficio propio. Y de ahí, entonces ya empezamos a visualizar aquí esa relación de la comunicación, el feedback y el coaching. Y esto requiere los otros dos elementos que mencionamos como problemas principales: disciplina y liderazgo. Y de ahí, en la parte de coaching, hay un proceso también, al igual que en feedback. Vamos a hacer referencia a uno de ellos, hay muchos. Cada autor puede definir un modelo propio, promoverlo. Al final de cuentas, tenemos que regresar al objetivo, a la intención de hacer reflexionar al otro para que entienda qué es lo que tiene que hacer en beneficio propio. Y este proceso se llama grow, grow, de la palabra en inglés, que indica o que quiere decir crecimiento. La G me habla de goal, de meta, y es donde tenemos que definir cuál es la meta que se quiere alcanzar. Y eso se da a través de una plática inicial con el coachee para poder entender qué situación tiene y a dónde va. Que precisamente la R de reality, realidad, es donde se examina precisamente cuál es la situación del coachee, cuál es su realidad, y ya se va conjugando hacia dónde vamos a ir. La O, que habla de opciones, habla de obstáculos, evalúa cuáles serían los distintos caminos para llegar al destino desde el origen, desde donde está. Y por qué no poder pensar en establecer un plan A, un plan B con sus estrategias. Y finalmente, la W, que es la que me quiere decir will, voluntad, que es donde se determina qué se va a hacer,
cuándo, quién y la voluntad de hacer. El compromiso del coachee para que pueda cumplir a través de sus compromisos, a través de la disciplina. Una persona disciplinada cumple compromisos. Ahora bien, ¿cuáles son algunos puntos claves del coaching? Todo parte de un diagnóstico y eso se hace desde la plática previa, no la plática inicial, una plática previa, donde el coachee va o le pregunta o consulta con un coach. Se hace a través de preguntas inteligentes. Esta es parte de la responsabilidad del coach. Las preguntas le llamamos nosotros preguntas poderosas para vencer todas aquellas creencias limitantes. Y son preguntas formuladas antes de estar con el coachee. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cuánto? Y se hace a través de preguntas abiertas y en algunas ocasiones preguntas cerradas, dependiendo de qué queremos encontrar, qué queremos observar en el coachee. Y luego se hace un proceso de acompañamiento, que es el estar con el coachee de cercas, viendo cómo es que se va dando ese cumplimiento a esos compromisos a través del tiempo. Aquí el ingeniero Saldúa seguramente nos va a poder ayudar. Él es un experto en todo esto, más que yo, ¿verdad? Y puede darnos comentarios complementarios muy atinados. Adelante, ingeniero. Ya te comprometí, ingeniero. No, pues me pusiste la vara muy alta, ingeniero. No, lo último no debiste haberlo dicho, pero bueno. Este, Yo sé que tú puedes. Déjenme decirles que me ha tocado validar que el proceso de coaching funciona y así como decía un comercial en la televisión de no muchos años atrás, funciona y funciona muy bien. El proceso de coaching da un nivel de empatía, me atrevería a decir en primera instancia, un nivel de credibilidad cuando se atiende de forma voluntaria y ordenada. Lo mencionaba ahorita Pedro, pues es un proceso de interacción entre mínimo dos personas, aunque existen coaching grupal. Estamos hablando ahorita aquí de la forma más práctica, que es el uno a uno, en donde se tiene una intención, se busca reconocer y se busca generar un compromiso de beneficio para ambas partes. Por un lado existe el coach, el que se supone que conoce una metodología, que tiene una intención, y por otro lado existe un coachee, que es el que recibe o es el que está eh, aceptando ese proceso de acompañamiento para llevar a un mejor resultado o a un desempeño. Entonces, mencionaba Pedro también la parte de identificar qué es lo que se quiere buscar, y esto hablando en la parte de una organización. Con frecuencia escuchamos que hay problemas, que hay desviaciones, que no se están cumpliendo las metas, y lo primero que nosotros decimos, bueno, ayúdame a entender cómo están definidos tus indicadores, cómo tienes establecidos los objetivos a alcanzar. Y a partir de eso, nosotros acompañamos a las personas a identificar, ok, ya sé qué es lo que quieres alcanzar, ya sé qué es lo que quieres alcanzar. Si tú eres el gerente, si tú eres el manager, si tú eres el líder, ya tengo claros tus objetivos. Ahora sí dime, ¿en qué situación te encuentras? Y a partir de en qué situación te encuentras, empezamos a hablar ahora sí, ¿qué es lo que no te está permitiendo llegar a ese resultado? Que si se fijan, aquí aplicamos las dos herramientas que habíamos comentado antes, la parte de la comunicación y la parte del feedback. Se tienen que cumplir estos dos elementos previos para que el coaching funcione. Y el último elemento es, existe ese querer, ese deseo, esa voluntad, perdón,
Entonces, a partir de esto, generamos preguntas, ya mencionaba Pedro, preguntas abiertas, preguntas cerradas, buscamos generar, se le llama a algunos preguntas poderosas, preguntas potenciadoras, y en esta parte lo que buscamos es que la persona se dé cuenta que quizá no ha considerado otras opciones, otras alternativas, no ha visto el problema desde un enfoque diferente. Y ahorita que mencioné problema, en ocasiones no hemos sabido ni definir el problema. No aprendimos, que es un tema también que vamos a ver más adelante, cómo aprender sobre definición y solución de problemas. Yo creo que ahí nos vamos a llevar como unas 2 o 3 sesiones, pero bueno, ya lo manejaremos. Ayudamos a la persona a definir y entender su problema. Entonces, como preámbulo de coaching, que es un tema que iremos viendo en su debido momento con algunas variantes específicas, es una herramienta poderosa para generar cambios desde aspecto de vida personal, desde enfoque de negocio, de vida y uno muy importante, de crecimiento profesional cuando tenemos una intención, un deseo y deseamos ser acompañados por una persona que pueda apoyarme en ese descubrir y darme cuenta de mis habilidades que quizá no había descubierto. Adelante, ingeniero. Muy bien. Vamos a hablar de cómo integrar todo esto que hemos platicado el día de hoy. Vamos a partir de... Ingeniero, antes de pasar a la integración, me gustaría un poquito remarcarles a nuestros eh, oyentes y video escuchas que también están con nosotros. Está llevándose este programa por medio de Coach Saldúa y BSS Consultores. Tus servidores estamos trabajando en procesos de cambio organizacional, en procesos de asesoría, acompañamiento. Entonces, la intención de todo este material es que tengamos claro que buscamos una contribución hacia tu parte personal, profesional, y lo más importante es aportar valor en esa intención de querer sumar en las organizaciones y, ¿por qué no decirlo? Buscar crear un nivel de armonía, de contribución y de aportar valor en ese rol importante que jugamos, o bien como profesionistas, como empresarios, como padres de familia, como instructores, como formadores, como consultores. Desde todos los ambientes buscamos aportar valor para que tengas un nivel mejor de desempeño y ese nivel de desempeño tenga una contribución de valor. Perdón, ingeniero, te interrumpí. Adelante. No, todo bien, todo bien. Bien, decía que vamos ahora a hablar de cómo vamos a integrar todo esto. Vamos a partir, y lo voy a esquematizar con mis manos, donde yo tengo un emisor y tengo por acá un receptor y yo soy el proceso de comunicación. En el momento en que el emisor lanza ese mensaje y lo recibe el receptor, que ya hablamos de codificación y decodificación, en ese momento el receptor da una respuesta y esa respuesta puede ser una retroalimentación. Al momento en que el emisor recibe esa retroalimentación, entonces de ahí puedes hacer esa parte de coaching hacia el emisor. Si nosotros generamos este proceso a través de una disciplina, de un liderazgo, créanme lo que vamos a obtener resultados bastante efectivos. Y quiero agregar un ingrediente más que voy a dejar sobre la mesa. Si este proceso, en este contexto que estoy exponiendo de comunicación, feedback y coaching, pudiéramos desarrollar a todo nuestro personal, al menos hasta en lo básico de programación neurolingüística, otro boleto sería. Porque entonces nuestro personal, todos vamos a entender quién es un visual, quién es un auditivo, quién es un kinestésico. Y lo dejo hasta ahí porque este también puede ser un tema en las siguientes sesiones que podamos tener.
¿Qué conclusiones podemos tener? Hay muchos paradigmas a romper. La comunicación, el feedback y el coaching no necesariamente son procesos individuales y separados. Ya vimos que los podemos integrar bajo un enfoque sistémico, aunque también se pueden dar de manera paralela. Y otra conclusión es que hay que integrar la programación neurolingüística como apoyo para todavía ser más efectivos en todos nuestros resultados. Con eso termino, ingeniero, mis comentarios. Adelante. Muy bien, Pedro. Pues bueno, este tema lo definimos de una forma objetiva y como una herramienta importante para tomarlo en cuenta. Eh, no olvidemos lo importante que es el aprender a comunicarnos, no olvidemos identificar esos medios, tengamos claro que es importante el feedback, ese regresar, ese escuchar, ese estar dispuesto a intercambiar ese proceso de comunicación, esa parte emocional, lo mencionaba Pedro también, esa actitud, ese identificar que se puede dar en paralelo ese crecimiento cuando se tiene actitud. Y al final lo que comentamos de lo que es el coaching, lo valioso y lo importante que es utilizar esta metodología, y déjenme decirlos como una muestra, más del 90% de los ejecutivos en empresas transnacionales reciben procesos de coaching o de mentoring. Está comprobado que cuando te haces acompañar por una persona que ha tenido experiencias previas, que ha vivido procesos de cambio trascendental, ayudan en esos nuevos ejecutivos, en esos nuevos managers, en esos nuevos líderes para tener ese desempeño y hacer una curva de crecimiento más corta, evitar esos procesos de prueba y error y entender que a través de sentirte acompañado, muchos le dicen cobijado, te puede dar un mejor resultado. Pues bien, y para completar la sesión de hoy, quiero decirles que a través de gerardosaldua.com van a poder encontrar información también aparte de los servicios que he comentado de headhunting, de coaching, de job seeker, también trabajamos en esa parte. A partir del 2023 vamos a poder también impartir procesos de certificación para convertirte en coach. Esto avalado por una firma a nivel internacional. Entonces es una buena noticia, es un mayor beneficio que vas a poder obtener, además de las que yo hemos platicado ya a través de BSS Consultores. Es ese otro servicio que estamos dispuestos. Eh, ¿Algún mensaje para el cierre, ingeniero? Hablando de retro y de feedback. Sí, vino a mi mente ahorita que hablabas tú de que el 90% de ejecutivos y directivos reciben procesos de coaching y mentoring. Vino a mi mente el hecho de que las empresas que manejan evaluación de 360 grados no hacen este paso previo y se vuelve un caos su sistema de evaluación de 360 grados, porque requiere precisamente de buenos procesos de comunicación, buenos procesos de feedback, buenos procesos de coaching y de mentoring. Sería mi comentario final, ingeniero. Muy bien. Y para terminar, también recuerda que nos gusta darte ideas sobre lecturas, videos, sobre información que te puede apoyar en consolidar este proceso del tema de hoy. No sé si tengas algún libro que quieras recomendar, alguna lectura, ingeniero, sobre este tema o lo ponemos sobre el chat. Adelante. Fíjate que voy a tomarme un minuto más quizás. No voy a dar libros, no voy a dar videos, voy a dejar prácticas. Yo les sugiero que hagan prácticas de escucha activa, en la cual se ubiquen en un lugar, cierren sus ojos por un minuto, si pueden tres mejor, y que empiecen a detectar ruidos que no escuchan de manera normal o natural en el día con día. Y se van a sorprender. ¿Por qué la importancia de escuchar?
Otra práctica es una práctica de observación a nivel de piso, donde pueden ir y pararse en un punto, preferentemente en una esquina, y ver detenidamente qué es lo que está pasando. Y si se pueden ubicar en un punto y detectar una persona, el preguntarse qué está haciendo, por qué lo está haciendo, para qué lo está haciendo, ¿habrá otra manera mejor de hacerlo? Y una tercera más, es una práctica de negociación. Hay diferentes escenarios en un proceso de negociación. Ganar, perder, 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 ganar, 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 o bien ganar, ganar, o no hay trato. Y eso también puede ser una buena práctica. Los escenarios perder, perder, ganar, perder, perder, ganar, es perder. El que debo de buscar es el ganar, ganar. Y eso lo vimos en la parte de comunicación. Toda la comunicación tiene una interacción y toda interacción se hace con un fin. Y en el buen sentido siempre es buscar un ganar, ganar. ¿Y por qué digo ganar, ganar, no hay trato? Es cuando estoy en una negociación y veo que no estoy llegando a nada y que nos estamos saliendo de tema, es mejor parar y decir, ¿sabes qué, Gerardo? ¿Por qué no nos vemos en 3 horas? O nos vemos mañana. Mira, no estamos atendiendo el problema como tal. Es más, ya hasta nos estamos ofendiendo. Acuérdense que hay dos necesidades, la personal y la práctica. Y cuando no estamos enfocados en la práctica y nos estamos ya faltando al respeto, mejor párale y verás que es diferente el resultado. Esas serían mis sugerencias, ingeniero. 3 prácticas: escucha, observación y negociación. Muchas Adelante. gracias, ingeniero, y gracias a ti por acompañar, por estar con nosotros, por darte ese tiempo para acompañarnos en este objetivo. Ya estamos preparando tu próxima sesión. Nos veremos. Te deseamos lo mejor. Deseamos que este aporte sea de contribución, tanto por parte de Pedro Méndez y tu servidor, Gerardo Saldúa. Hasta la próxima. Hasta luego. Cuídense.